Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, compartiendo la información aquella que ustedes también nos transmiten en esta casa y nosotros le transmitimos a ustedes a través de nuestra mesa de redacción. Gracias por estar una noche más en este programa y siendo fiel al mismo. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Pues bien, una noche más acompañándote para llevarle a todos los televidentes de Canal 4 pues la información que, por cierto, hoy pasa por el tema de la emigración y la verdad es que es un poco preocupante de la situación que está viviendo en Ceuta ahora mismo, desgraciadamente. Pues empezamos con materia. Bueno, hoy empezó ayer, ¿me entiendes?, la invasión, porque eso lo dice el presidente de la comunidad de Ceuta Melilla, en el cual es una invasión. Hay más de 8 o 10 mil personas que cruzan la valla. Y podemos ver que al final cogen la policía en despiste, y además la policía marroquí lo que hace es que abre hasta la verja para que crucen a España. Pues todo ha intentado aprovechar, venir a España, nadando por donde está el espigón de la separación de la valla, y se ha convertido en un colapso porque, en definitiva, anoche, pues en la propia ciudad, que es una ciudad de unos 80 y pico mil habitantes, en el cual estaban por la calle, la gente tuviera un poco de miedo, de pánico, corrían por las calles y no podía la policía, estaba desbordado con el tema. Por lo tanto, no hablamos de que llegaron emigrantes, no, fue una invasión con conocimiento y ya con advertencia desde el gobierno de Marruecos, desde Rabat, porque así lo dicen muchos expertos, muchos periodistas, que ya esto se veía. Y es lamentable que estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque cuando se sabe el vecino que tenemos, pues obviamente se tiene que estar preparado, porque el chantaje que suele usar Marruecos con España no es nuevo. Nosotros hemos vivido en Canarias una cantidad de migrantes que Marruecos facilitaba para que vinieras a Canarias. ¿Qué pasa? Que la distancia entre el Sáhara y Canarias es mayor que ahí, que cruza por tierra o por agua nadando, pues llega fácilmente las personas. Por lo tanto, esto es un chantaje de Marruecos. Pedro Sánchez ha estado en Belén con los pastores, hay que decirlo. Como uso de costumbre. ¿Por qué? Y todo es a raíz de el jefe del Frente Polisario, que se va a una clínica en Logroño, y la ministra de Exterior dice que es un tema de humanidad. Pero Rabat le hubiera dicho que esto traería consecuencias. Eso se lo dijo las semanas pasadas. Y eso lo sabía el gobierno español. Es más, yo digo, ¿dónde está la inteligencia española? Para que le dijera al gobierno, oiga, esto va a pasar, porque eso supuestamente se sabe. Ya en Canarias llegó los que llegó porque Marruecos le abrían también la puerta, lo que tenías que cruzar el mar, que es un poco más largo la distancia, y por lo tanto vimos la llegada masiva de cayucos y pateras. Esto que ha sucedido, pues hay una preocupación muy grande, porque también Europa es frontera europea, no solo frontera de España, pero a Marruecos se lo advirtió. Y Marruecos va a seguir, tocando las narices a España con estos temas. Es un objetivo que tiene hace mucho tiempo y que va a seguir. Es un tema, como yo escuchaba de un teniente general del ejército, esto es un tema geopolítico en el cual Marruecos pretende invadir Ceuta y Melilla y luego Canarias. Eso lo dice altos cargos militares. Si no se pone las pilas el gobierno español va a tener bastantes problemas serios. Es verdad que estamos dentro de la Unión Europea apoya, pero estamos viendo que Marruecos se ha crecido porque el señor Trump el año pasado, en octubre, le dijo, no,
tú con el Sáhara no vas a tener problemas. Y de hecho, en el acuerdo ese, pues firmó con Israel, que por cierto ahora con el tema de Gaza y los palestinos y los israelíes, también la guerra que tiene. Y esto es un problema que Marruecos ha crecido y por lo tanto ha hecho esto, porque se ven en los vídeos en el cual los propios policías marroquíes abren la puerta para que salgan y entren a Ceuta. Sí. Por lo tanto, la pasividad por parte de la policía es lamentable. marroquí. Ahora tiene un problema, sí, pueden estar mandándolo en caliente a los adultos, sí, pero todos los menores se tienen que quedar. Hay más de 2.000 menores. Pues esos menores se tienen que quedar porque la ley no le permite expulsarlos y tienen que seguir un procedimiento. Por lo tanto, estamos viendo una situación bastante complicada y yo creo que el gobierno de España se tiene que poner las pilas, como está diciendo algunas voces del ejército, porque si no, Marruecos va a seguir molestando. Se habla de que en los próximos días, en las próximas semanas, posiblemente a Canarias vuelven a llegar alguna cantidad de migrantes masiva, y eso pues vemos que los acuerdos con Marruecos pues es decir, el chantaje lo quiere usar con España. Si tú me das, si tú me apoyas, pues te un amigo, y si no, voy a joderte. Y eso es lo que está sucediendo, lamentablemente. Estas imágenes eran de La Vanguardia, imágenes que le hemos ofrecido a ustedes de esa invasión y del mundo también. Por lo tanto, bueno, precisamente Estados Unidos respalda a Marruecos en plena crisis migratoria diplomática con España. Esto es un tema que se crece porque Estados Unidos tal. Por lo tanto, España se tienen que poner las pilas y ponerse en su sitio. Si no, Marruecos va a seguir pues molestando con este tema, y ya vemos que es un tema muy serio porque no es una entrada de migrante masiva, esto es una invasión. Pues lo que hay que hacerlo es muy fácil, plantearle al señor de Estados Unidos, pues ponerle a los señores de Marruecos allá en Estados Unidos. Ellos tienen los problemas con la frontera con México, pues mire, tómenlo. Es amigo de Estados Unidos ahora mismo, se está, digamos, ha hecho acuerdo desde el punto de vista militar, que tiene unas tecnologías avanzadas que le ha comprado a Estados Unidos, por lo tanto, se está armando militarmente en Marruecos. Y es un problema que con un vecino como esto tiene que tener cuidado España. Porque si Estados Unidos lo apoya, pues podemos tener problemas. Hombre, si Estados Unidos no lo apoya, obviamente este señor pues se le puede parar sin problema ninguno. Pero España tendría que tener el respaldo de Europa, y en este caso España no tiene ni presencia ni respaldo, ni se le espera ni llegará. Hombre, por eso digo que España se tiene que poner las pilas para conseguir un respaldo masivo de la Unión Europea, porque esa frontera es de la Unión Europea también, y por lo tanto es verdad que ya se ha pronunciado diferentes altos cargos de la Unión Europea a favor de apoyar a España, y eso es un tema que bueno, y además también los partidos de la oposición tienen que estar a favor del señor presidente ahora mismo, porque es un tema muy serio. Lo que sí es cierto, y lo que hemos visto, y creo que la sociedad de Ceuta estamos viendo, de que la visita del señor presidente hoy mismo pues no ha sido de un agrado. No. ¿Por qué? Porque claro, como no se la ha tenido en cuenta a esta comunidad todo el tiempo que ha estado sufriendo con el tema de la inmigración, y ahora hace una visita, pues la gente está indignada. Ahí tenemos imágenes. Yo aquí sinceramente vemos que esta es la dejación que ha hecho el gobierno de España con esta ciudad de Ceuta, y por eso estamos viendo este recibimiento por parte de los ciudadanos de Ceuta. Y claro, cuando se hace este tipo de cosas, obviamente están molestos muchas personas, porque no se acuerdan cuando realmente han necesitado ayuda para responder a la situación que ha estado padeciendo todos los vecinos de esta ciudad.
Y ese recibimiento que se ha tenido por la visita en el día de hoy, esta crisis de invasión, pues no tiene otro nombre, el señor presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez, se desplazaba a Ceuta en el mismo día de hoy, y el señor Grande Marlaska, mientras que en Canarias, cuando teníamos esa crisis migratoria, el señor Sánchez sí se desplazó a Canarias, pero pasar las vacaciones en Lanzarote, no tuvo ese detalle, por lo menos de responsabilidad, que no es un detalle, sin asumir la responsabilidad de una crisis migratoria que se estaba sufriendo en Canarias, y la seguimos sufriendo en Canarias, con esas personas que estaban afincadas, amontonadas y mal, porque la situación se denunció por activa y por pasiva, incluso por parte de los ministros del gobierno de España, pues no temían tampoco esa disponibilidad de acercarse a Canarias con esta crisis. Pero bueno, han cambiado el talante, parece ser que ahora, como lo tienen más cerca, no, pues porque ahora es sí. una situación muy grave de en unas horas llegar 8 o 9 mil personas. Los vecinos cerraron los negocios, tenían miedo. Normal. Por lo tanto, la policía fue desbordada y por eso se le ha pedido auxilio al ejército, porque no podían controlar la situación. Normal. Y es una situación bastante complicada que se está viviendo ahora en España. ¿Por qué? Por dejación del gobierno del Estado, cuando requieren de que se le preste atención tanto a Canarias con el tema que hemos vivido, como en Ceuta y Melilla. Y usted ha dicho que los partidos de la oposición tienen que apoyar al gobierno. Yo creo que el gobierno también tendría que haberse sentado ya con los representantes de las formaciones de la oposición para tocar este tema. Hombre, por supuesto, eso tienen que hablarse. Porque el apoyo por apoyar... Yo hablo, me entiendo, del apoyo al mensaje que hoy mismo el señor Pedro Sánchez dio. El mensaje es que va a defender a España y a defender a todos. Es que no le queda otro. Pues bueno, un presidente de la nación no defiende a España. Pues lo ha dicho bastante contundente y firme, que se ha visto que hace una declaración contundente y firme, y eso es lo que tenemos que apoyar. Ahora bien, ahora tiene que hacerlo. ¿Entiendes? Ahora tiene que hacerlo. Por lo tanto, son cosas que yo entiendo que la oposición, cuando estamos en una situación de un nivel de estas características, tienen que estar apoyando al gobierno para que esto se pare. Pero el gobierno que tenemos en este país se entiende mejor con los independentistas y con los proetarras que con los propios, y eso es lo que he demostrado esto es un tema muy serio, Esto no ha sucedido así por así. Esto se lo advirtió. Es decir, esto lo ha dicho que iba a suceder. Va a tener consecuencias, le dijeron. Hombre, es que lo están amenazando. Y él no ya no se le está advirtiendo, es que lo están amenazando. La acción no tiene consecuencias. Y no se preparó. Y la respuesta tiene que ser contundente por parte del Estado español. Por lo tanto, esperemos que lo haga porque ni se preparó. Y estos son temas que son muy serios para que ahora se ponga desde el punto de vista de discutir políticamente. Por lo cual, este gobierno que estamos acostumbrados del live, de aquí estamos de perfil, no vale para esto. No, yo creo que aquí tiene que ser una cosa muy contundente, muy firme, y no temblar el pulso, porque si no mañana tenemos otra situación peor que esta. Acuérdese usted, ya lo primero que me viene, y fue una mínima toque de tirón de oreja, acuérdese el asalto de la isla del Perejil. Sí, no, por eso le estoy diciendo, en aquel momento se solucionó de la manera, yo creo que se actuó correctamente y se paró el tema. Ahora estamos en otra situación. Ahora, con la situación que estamos en este país, con toda la situación que está conllevando la situación de España, internamente de España, no es para seguir comprándole cochecitos, motitas y un lago la debilidad que tiene el gobierno al de Reino España, de Marruecos. La debilidad que tiene el gobierno español. Y además, pues no le quiere escuchar o no le quiere poner atención a las amenazas que hace Marruecos, como hizo con Canarias, que le mandó todos los que quiso y más, y parece ser que aquí no estaba pasando nada. Pues por lo tanto, si no se le pone atención, podemos tener problemas serios. Ese es el gobierno. Y eso es lo que yo digo, el gobierno se tiene que tener las pilas si no quiere tener bastantes problemas en España. Eso es un tema que creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tema. Bueno, quería seguir comentándole, aparte de esta noticia, que creo que es la de hoy en todos los medios,
también quiero recordarle que los impuestos, el señor Pedro Sánchez quiere seguir subiéndolo. Y esto es una situación que el pueblo español lo va a padecer. Efectivamente. Con las circunstancias económicas que estamos viviendo, ahora parece ser que quiere sacar la fiscalidad verde, subir una tasa a diferentes tipos de residuos, en el cual pues ya encarece. Un suma y sigue. Exacto. Y por lo tanto son cosas que... Suma y sigue que llega a la presión fiscal a los ciudadanos. Por otro lado, hay otro tema que dice los correos del cartel de las consultoras para mañana oferta. Hay que hacerla muy bien, vamos como si fuera a ganar. Pues esto, según la CNMC, las 22 empresas y directivos sancionados con 6,3 millones, montaron un esquema para manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo durante al menos 10 años. Es decir, que se ha conseguido que la CNMC haya descubierto lo que ha tenido esta empresa en tema de licitación para poder licitar ese tipo de concursos y ha sido sancionado con 6,3 millones de euros a 22 empresas de consultoría y a varios de sus directivos. Por lo tanto, es un tema que me parece que es interesante que se le pare el carro a estas multinacionales o a estas grandes empresas que quieren evadir impuestos, que es una de las cosas que se debe controlar mucho en la situación que está viviendo España. Bueno, se justifica fiscal, es decir, ahora mismo la Unión Europea pretende que la pyme y los autónomos asalariados destinen una importante parte de sus ingresos a impuestos. Injusticia fiscal que estamos viendo, que está padeciendo precisamente lo más débil, que son la pyme y que son los autónomos. Pues se le quiere subir el tema fiscal cuando realmente algunos están intentando de cerrar. ¿Por qué? Porque no pueden soportar o aguantando y cerrar. Esto vive en otro planeta. Esas son cosas que estamos viendo en España y desgraciadamente pues desde la Unión Europea pretende eso, y yo entiendo de que se debe plantear pues que tienen que estudiar muy bien, si no, España, sobre todo en la situación económica que está viviendo, es muy complicado. También quería poner un mapa de la tasa de suicidio en el mundo, porque no hablamos de eso, pero sí es verdad que hay una noticia que me llama la atención. Dice, una persona se suicida en el mundo cada 40 segundos, lo que da un total de 800.000 fallecidos al año, en el doble que la víctima de homicidio. Hombre, hay que tener en cuenta, y sobre todo en países como aparece en el mapa, qué países son los que pasa esto, ¿no? Desgraciadamente es lamentable, pero estas noticias en el mundo también sucede porque, bueno, hay personas que no pueden soportar la situación. Efectivamente. Con respecto había con el tema del JK 5022, el Congreso envía a la Fiscalía las negligencias en el JK 5022 y, bueno, la señora Pilar Vera se asume toda la denuncia, es decir, la Cámara aprueba el no del PSOE. Es decir, a mí lo que me parece mal, que yo puedo entender que esté defendiendo a alguien del Partido Socialista, pero el gobierno tiene que ser y tiene que tener una mayor responsabilidad. Aquí dice, la Cámara aprueba con el no del PSOE el dictamen que señala como responsable del siniestro de Spanair a la cúpula de Fomento. Si esa persona era del Partido Socialista, da igual. Yo entiendo que se lleva muchos años peleando con esto y que ahora en el dictamen el PSOE diga que no. Efectivamente. Yo lo que no puedo entender
es que digan, bueno, pues sí, si se han equivocado, pues que paguen lo que tengan que pagar y ya está. Pero no puede. Lo que a estos tiempos todavía seguir hablando Exacto. El Partido Socialista tiene que intentar de que esto se cierre, porque el dolor que ha sufrido todas las personas que perdieron un ser querido, no se puede estar con esto. Y cuando yo veo este tipo de información... Esa es la indefensión de muchos hombres y mujeres cuando ocurre este siniestro, que la política encorrona, paraliza y esta la falta de transparencia que hay en la política, que hay que asumir el rol, como lo estaba diciendo, de responsabilidad. ¿Quién ha sido los responsables? Pues ya está. Yo creo que no se ha hecho ese error, no ha sido que lo hayan querido cometer, porque nadie se le pasa por la cabeza. Claro pero no. Tienen que asumir la responsabilidad que haya sido. Es que fue un error humano, bien, pues ha sido un error humano, pero por lo menos aclarar este tema. Y lo que no se puede seguir con este calvario como llevan año tras año para arriba, para abajo, para allá, para acá. Hay una indefensión total de los ciudadanos. Y a mí me parece mal que no reconozca este tipo de errores y que se acabe ya, porque en definitiva se sigue sufriendo. Y tantos de esos que están todavía dando vueltas. Pues sí. Dice, la demanda del AVE a Barcelona se reactiva y dispara los precios. Es decir, que ahora que crece la demanda, se suben los precios. Claro. Yo es que alucino. Cuando están las situaciones como están, la gente necesita salir para ir a su trabajo, a sus familiares, y lo que hacen, sube los precios. Claro. Como la gente no está en ERTE, no tiene mermada la economía. Pero no se da cuenta la situación de las personas que están viviendo en España, que estamos en una situación económica bastante complicada. Sí, pero da igual. Ellos tienen sus altos sueldos. Para que usted se dé cuenta. Y hay que mantenérselo. Vale, pero mire usted por dónde que Ábalos riega el tren con 6.250 millones, pero castiga a los viajeros. Claro. En coche y en avión. Porque usted sabe perfectamente que ahora quieren poner lo del peaje. Claro. Es decir, que se le sube el precio a los del tren, se le da dinero y a los de los coches lo castigamos. Claro, para que coja el tren. Aquí es pura y dura dictadura camuflada. Dice, el Ejecutivo aspira a duplicar el tráfico del AVE en el 2030 con los fondos de la Unión Europea, mientras estudia implantar peaje en autovía y un impuesto en los vuelos. Claro. Sí o sí te montas en el tren. Esto es lo que se llama una buena gestión para todos los ciudadanos. No, si al final terminamos aquí como en Corea del Norte o en Rusia. Esperemos que no. ¿Visto lo visto? Dice, los impuestos se ceban con la familia que soporta más de 75% de la presión fiscal. Imagínense, el 75%. Dice, el anuncio de nuevos tributos para afrontar la crisis pandémica genera polémica en un país como uno de los sistemas fiscales más livianos de la Unión Europea, que llevan años cargando el peso de las cuentas públicas en los hogares, mientras miraba hacia otros lados ante la mejora de los resultados empresariales previas a la pandemia. Imagínense un 75%, ¿cómo puede tener eso? Claro, normal. Se nos sube la cesta de la compra, que la tenemos por las nubes, nos sube la luz constantemente. Sí, por eso le digo que ahora los impuestos de residuos, los impuestos, todo, al final sale del bolsillo de los contribuyentes. Pero por eso le digo, ahora mismo los autónomos pagarán entre 90 y 1.200 euros al mes con la nueva cotización que prepara la Seguridad Social. Tenemos por ahí un gráfico, me parece, en el cual podemos ver que una persona que son 3.000 euros, lo que tiene que pagar 90. De 3 a 6, me parece que son 120, y así sigue subiendo hasta la cantidad que llega. Es decir, que una persona que cobra 48.000 euros puede pagar 1.220. Yo alucino. Por lo tanto, son temas que no puedo entender. El autónomo pues tendrá que cerrar las puertas y dejar su empresa, porque no va a poder vivir si le tiene que dar esa cantidad de dinero.
Dice, en el trato con ingresos de entre 6.000 euros y 9.000 euros se tendrá que pagar 185 euros. Los autónomos que ingrese entre 9.000 y 12.600 abonarán 235. Y los que facture entre 12.000 y 17.000, 275. Cuota más elevada. Y así se seguirá subiendo. Por lo tanto, puede haber eso, lo que yo decía, que cuando usted de repente de la cantidad que factura de 49.000 euros, si le descuenta lo que paga de cotización más lo que paga del IRPF más lo demás, se puede ver de 49.000 en 22.000 euros. En 22.000 euros. Si factura lo máximo. Entonces usted dice, pero ¿cuánto le estoy dando al gobierno? Hay que mantenerlo. Yo, la verdad es que, no sé, es verdad que le hace falta mucho dinero al gobierno, y usted imagínese que ahora quieren que se jubile a los 68 años, y bueno, no sé. Yo sinceramente no estoy entendiendo este tipo de política, porque yo creo que con esta línea, pues lo que se puede hacer es destrozar pero más puestos pero de vamos trabajo. a ver, yo le digo una cosa. Las personas que estén capacitadas y que quieran jubilarse, como si se quieren jubilar a los 80 años, ¿vale? Bien, pero ¿dónde está este gobierno? Porque mire, la traquiñuela está más que, la lectura está más que clara. Actualmente la contratación en las empresas son personas mayores de 40 años, ¿no? Una persona con 40, ya hablamos 40 años, para encontrar trabajo hay que sudarla. Hay que sudarla. Sí. Imagínese usted una persona con 50 y no le digo nada, con 60. Pues cuando la persona llega a los 60 años y por desgracia, o a los 50, y pierda su puesto de trabajo, por desgracia, al no poder, ¿cuál es la base de cotización? ¿Cuál es la tabla que va a sacar para que ese señor, cuando se jubila a los 68 años, cobre esa pensión? 200, 400 euros. Pero ¿qué le interesa al gobierno? ¿Tener pensionistas de 400 euros? Pero es que además hay gente que no va a llegar a los 68 años trabajando, no puede. Hay oficios que no puede. Pues, oye, las personas voluntariamente que se quieren jubilar como si a los 100 años, pues, sí, me gustaría jubilarme a los 100 años, porque estaría vivo. Exacto, pero ¿usted cree que un albañil se puede jubilar a los 68 años? Imposible. ¿Que un camionero se puede jubilar a los 68 años? Lo que pasa es que estos señores son ministros, son diputados, que no han dado ni un palo al agua, porque muchos de ellos, toda su vida laboral y su historial laboral es de vivir del cuento de las administraciones, de las instituciones, cuando no es director, cuando no es asesor, cuando no es concejal, cuando no es alcalde, cuando no es consejero, cuando no es diputado, y siempre han vivido del cuento, y ellos están acostumbrados a esto y no asimilan el trabajo de la inmensa mayoría de los trabajadores de este país. El problema es que estamos viendo que hay dos Españas. Una son los funcionarios junto con los políticos y otros son los trabajadores. Y yo creo que no puede haber eso. El funcionario lo gana, claro. Por cierto, quieren incluso subirle en el sueldo, lo gana bien, trabaja como trabaja, no todos, pero trabajan como trabajo, igual que el político, trabaja como trabajo, no todos. Y luego está la otra España del trabajador, que tienen que trabajar 12 horas porque es un autónomo, 14 horas, 10 horas, y pagar impuestos. Entonces, son dos Españas que estamos viendo. Luego, el servicio que la propia administración le da a los ciudadanos no se ajusta a la necesidad de los ciudadanos. A mí me contaba una señora que quería ir a solucionar un problema en el catastro y la cita es por teléfono y punto. Usted no puede ir allí. ¿Y cómo quiere que le explique exactamente cómo es el tema? Porque tengo que llevar el papel y explicar esto es así, esto es asado. Nada. No puedo. Pero usted está ahí trabajando o en su casa y lo está cobrando y no está estresado. Y yo no puedo ir a solucionar un problema. Tiene que ser por teléfono y por teléfono me dice usted, bueno, pues lo tendré que mirar y ya miraré y ya le diré y se pasa meses. Pero que sepa que con el problema va a seguir viviendo. Exacto.
esta señora que me contaba es un problema, como muchas personas que han tenido, que el catastro no resuelve, pero Valora le sigue cobrando todos los años el doble de lo que tiene que pagar. Así que imagínese cómo lo está pasando. Como lo paga esta señora, no la señorita que está detrás del teléfono, pues que sigue igual. De la misma manera que usted va a un ayuntamiento y tiene que pedir cita. Oiga, vamos a ver, pero si cuando va a las empresas las personas piden cita, no. ¿Y por qué el ayuntamiento sí? Usted va al ayuntamiento si hay una persona atendiéndola, que se espere. Efectivamente. Y cuando le toca el turno pasa. No con las medidas. El gobierno no ha quitado el estado de alarma. Claro, pero con las medidas que tiene, es que pasa que los funcionarios ahora son otra clase. No puede ser. Tenemos que atender a todos los ciudadanos. Estén en el paro, estén trabajando. Con las medidas de seguridad que hay que adoptar. Con las medidas que corresponden. Pero no se les puede dejar el servicio que estás prestando a la ciudadanía. Yo quería comentarle algo sobre el boletín que publicaba la ley Reader. El 12 de agosto será empleados afectados legales. Es decir, el Boletín Oficial del Estado ha publicado el 12 de mayo la ley RIDE, la norma por la que el gobierno ha decretado la obligación de hacer contratos laborales a los repartidores que trabajan para una plataforma digital, como es el caso de Libero, o Globo, o Uber, o Star. Vale. Esto lo que yo digo. Esto es, dice, sino que han hecho, dice, asume la relación entre la parte, es el carácter laboral. Por lo tanto, lo que exige es que tienen que tener obligado, por tanto, a la celebración de un contrato. Claro. Tienen que tener contrato. Bueno, esto es lo famoso llamado falsos autónomos, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo es que esto, que ha habido una publicación con este tipo de ley y que han protestado en toda España un montón de veces por el tipo de trabajo que tienen que hacer un montón de horas y al final nadie le cubre y por eso está obligando que tiene un contrato, vemos que llega a Canarias esa plataforma también y Spar Gran Canaria establece una alianza estratégica con Globo para la venta online. Pues mire, si Spar va a colaborar con una empresa que los trabajadores no tienen contrato, a mí me parece fatal. Y además, vamos a ver si a usted le lleva 1 kilo de manzana a su casa, si llega con una podrilla, ¿qué va a hacer? Ir a cambiársela y traérsela. ¿Se la va a descontar? Efectivamente. ¿Quién paga a esa persona que va? Entonces, yo no sé, me gustaría que alguien me explicara este tipo de alianza que tiene Spar, porque sinceramente estoy viendo que con el tema de la ley, los autónomos falsos, mal llamados así, pues tienen que tener un contrato. ¿Y cuál es el servicio? Pues y el servicio que van a prestar, vamos a ver qué garantía le da al consumidor. Y no solo eso, si tanto que ha presumido y la línea que ha tenido siempre es para Gran Canaria, de la creación de puestos de trabajo y un largo etc., de formación y demás, entrar en ese servicio, pues no lo entiendo. Pues ya el servicio ya lo presta ya con la compra online, con la compra telefónicamente y con el servicio a reparto a domicilio. ¿Qué quiere, despedir trabajadores? Claro, es que cuando veo una cosa y después veo la otra, qué buenos somos y qué bien lo vamos a hacer, y después vemos, ¿me entiendes?, cómo es el tema, pues la verdad es que me gustaría que me lo explicaran mejor, porque yo no lo estoy entendiendo, sinceramente. Estas personas tienen que tener un contrato laboral, como cualquier persona, porque hay una relación de trabajo, y por lo tanto vemos ahora el servicio al cliente. Si usted le pide 1 kilo de manzana, 1 kilo de pera o cualquier otro tipo de alimentación, y llega en mal estado, ¿qué va a hacer? Llevárselo y traérselo de nuevo, descontarle la parte que viene afectada. Bueno, ahí lo dejo porque son cosas que a veces se le llena la boca a algunas empresas. Lo de Spar. Se le llena la boca a algunas empresas diciendo lo bien que va a ser y vemos cómo es el tema, que no es tan bueno como parece. Y si no, que lo expliquen mejor, porque yo no lo entiendo.
A mí me parece eso. Quería comentarles porque ahora hace un añito, porque finaliza el operativo de búsqueda en el vertedero de Zaldívar, que usted sabe perfectamente que habían 2 cuerpos que en el País Vasco, que un vertedero pues dejó debajo del talud de tierra que se rodó, se encontró a uno de ellos y el otro está ahí y llevan un año buscándolo y al parecer finaliza la operación de búsqueda lamentablemente. Por lo tanto, estas cosas es triste que suceda, que ahora no se localice más que sea el cuerpo para poder sus familiares descansar. Es lamentable que pase estas cosas. Por otro lado, pues quería comentarle, bueno, hay un vídeo por ahí que yo no sé si es un montaje o es un vídeo de Pedro Sánchez que le comunica al jefe del Estado, en el cual ya se acabó lo de el estado de alarma. Por lo tanto, la nota de humo. Sí, parece ser que la gente, como se ha acabado el estado de alarma, pues ya aquí no pasa nada. Entonces, yo no sé si la compañera lo tiene o no lo tiene. Pues si lo tiene, que lo un toque de humor. Buenas noches. Acabo de comunicar al jefe del Estado el final de la declaración del Pues este es el tema que parece ser que la gente entiende que como se acaba el estado de alarma, desgraciadamente se puede salir en masa a la calle, que ya no existe virus. Efectivamente, y esos son los macrobotellones que estamos sufriendo. Y eso lo vivimos los fines de semana con los botellones. Por lo tanto, yo quería que podíamos ver un vídeo de una fiesta que se celebra en Gran Canaria, que la Guardia Civil interviene, localiza una embarcación. Esto es una embarcación en el sur de Gran Canaria, una fiesta que no cumplía las medidas sanitarias, y vemos la gente ahí sin mascarilla, bailando, con su música y demás. Pues la Guardia Civil lo hace llegar esta nota a través de las imágenes difundidas en las redes sociales, que se encontraba temporalmente en los primeros días sin el estado del alarma. Se observa una embarcación navegando por el litoral de Puerto Rico, celebrando una fiesta en la que se incumple las medidas sanitarias. Esto ha tenido que la Guardia Civil intervenir, se le ha tomado nota y hemos visto el desmadre, que la gente cree que esto se acabó, desgraciadamente. Pero el desmadre parte también por esa embarcación de recreo que participó, en este caso este empresario, que es el que pone y organiza ese evento. Todos los que participaron en ese evento franco favor que se le hace, y pues nos ponemos a hablar y a decir la crisis, la situación económica y de los empresarios y demás. Y estos son los empresarios que dañan al resto inmenso de empresarios. Por eso le digo que desgraciadamente estas personas son responsables de ese acto, que luego pues le pueden seguir otros, que al final la imagen del turismo queda mal. Quería que, bueno, otra noticia que lo hace llegar a la Guardia Civil es el tema de que un 26% de la flota de vehículos se ha renovado en Canarias. Vino la directora general, María Gámez, ha presentado estos nuevos vehículos en la zona de la Guardia Civil, en la isla de Gran Canaria, en la isla de Canarias. Se trata de 97 nuevos vehículos, 46 turismo, 45 todo camino y 6 todoterreno, que supone una inversión de 2,65 millones de euros, que esto se hizo la presentación en Tenerife. Por lo tanto, la verdad es que estamos hablando de una cantidad de vehículos bastante importante, que son 97 los que en Canarias se ha traído. Yo creo que la flota de vehículos del parque móvil de la Guardia Civil, pues hay algunos que ya malamente pueden caminar por la cantidad de kilómetros que a veces los pueden jubilar. Tiene, sí. Bueno, yo estuve mirando un poco por arriba que el diputado del Común se le presenta al Parlamento de Canarias, y la verdad es que estaba leyendo un poco la situación de las actividades de la administración pública a falta de respuesta en su instancia, escritos, recursos y reclamaciones.
Es decir, el diputado del Común hace una memoria en la cual se representa el Gobierno de Canarias y por lo tanto en este tema me afijo porque desgraciadamente dice, nos encontramos con la práctica habitual, no de todas las administraciones públicas, pero sí de una mayoría generalizada en la de no dar respuesta a los escritos presentados por los interesados o intereses. Entonces, o interesadas. Por lo tanto, vemos que el propio diputado del Común lo ha palpado y lo ha visto que la administración no le responde a todos los ciudadanos. Y es lo que yo antes le decía en la dejación por parte de la administración. Igual que las actividades frente a de las aprobaciones y modificaciones de los planes, de los planeamientos, las actividades frente a las infracciones urbanísticas, obras sin licitar. Aquí dice, si algo queda patente en nuestra sociedad es la conciencia ciudadana a la hora de implicarse en situaciones evidentes de infracción o ordenamiento jurídico por la realización de obras que afectan al medio ambiente o que realiza sin el amparo de una licencia, autorización administrativa o al margen de la misma. Es decir, que hay conciencia en algunas personas de este tipo y también ha puesto bastantes denuncias. En la área de medio ambiente, pues hay bastantes denuncias que se ha hecho. Y luego la ausencia o deficiencia de información pública durante la tramitación de los expedientes administrativos relacionados con el medio ambiente. Hay una ausencia bastante grande. Por lo tanto, el diputado del Común creo que le está diciendo a las administraciones que están abandonando a los ciudadanos con el servicio que estás prestando a todos los ciudadanos. Una vez más, y se lo ha comunicado el diputado del Común con esa memoria, pero ¿qué hacen las administraciones cuando le llega esa memoria? Lo escucha, pero no actúa, porque sigue volviendo nuevamente a hacer las dejaciones y pasa de todo. Pues algo tiene que pasar. La figura del diputado del Común, le aplaudimos esa labor y que ponga esto sobre la mesa, y la vergüenza es que las administraciones, la figura del diputado del Común, ni la siente ni la padece. Yo creo que tenemos que cambiar, la sociedad tiene que espabilar un poco, porque si las administraciones los trata con el abandono que lo estás tratando, vamos a sufrir mucho, y yo creo que es un tema que... Pues dirá el ciudadano, pues no se dejaremos nosotros, porque si no le hacen caso al diputado común, exacto, yo creo que a quien le hace caso es a una masa, de ciudadanos frente de las instituciones. Nos vamos unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.